noche un tema, hermanos, que está con el título 5 niveles de sumisión. Y vamos a mirar, hermanos, cómo la sujeción, la sumisión, hermanos, llega, hermanos, a ser uno de los mayores secretos para tener lo mejor de Dios. Pensar nada más, de repente, hermanos, en nuestro origen. Adán y Eva, por falta de sujeción, perdieron todos los privilegios. No se sometieron a la palabra del Señor. Y la Biblia dice que el pecado de Adán y Eva pasó a todos los hombres. Entonces, esa falta de sujeción, falta de sumisión, falta de, hermanos, de obediencia, ha pasado a todos nosotros. Y cuando, hermanos, esa sumisión, la sujeción es base, ¿cierto? Si Adán, hermanos, se hubiera sometido a la orden de nuestro Señor, hubiera considerado a la cabeza, a su líder, hubiera dicho, no, la palabra que me dio, debo considerarlo, hubiera pensado, entonces, hermanos, no hubiera habido este fracaso en el ser humano. Pero, como digo, pasó este pecado a todos nosotros. Y parece que en todos nosotros falta esa sumisión, falta esa capacidad de sujetarnos y puede traer, y trae, no puede, sino trae serios problemas. Entonces, nuestro Señor, hermanos, nos dice, vamos a abrir la palabra del Señor en la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 5, dice la palabra del Señor. Los que tienen pueden leer conmigo. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Efesios capítulo 5, el versículo 21. Efesios capítulo 5, el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bien, hermanos, entonces la sujeción o el someterse al Señor, hermanos queridos, va a ser una base muy linda sobre la cual nosotros podemos ver, hermanos, un mover muy grande de parte del Señor. El primer nivel, dice en este tema a desarrollar, dice obediencia completa. ¿Qué cosa, hermanos, demanda? Obediencia completa. Hebreos capítulo 13, el versículo 17, es el versículo, hermanos, que nos lleva a el apóstol o el escritor de Hebreos, dice así, Hebreos capítulo 13, el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Podemos pensar un momento, dice, obedeced a vuestros pastores. En otras versiones, ahí dice, hermanos, obedeced a vuestros líderes y sujetaos a ellos. Amados, Efesios 4:11 nos dice que los líderes, ¿no? En este caso pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, han sido llamados, o Dios pone a ellos, hermanos, en su iglesia para que nos ayuden, para que ellos, hermanos, nos lleven, nos guíen, nos orienten
hasta que nosotros lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no, ellos, los líderes, Dios levanta en su iglesia, ¿para qué? Para ayudarnos a la madurez en Cristo Jesús. Podemos decir, gracias Señor por esa dádiva del Señor. Amén. Hermanos, mire, ¿cuántos de nosotros queremos madurar, hermanos, en Cristo Jesús? ¿Cuántos de nosotros queremos crecer? Queremos ser creyentes, hermanos queridos, que llevemos fruto abundante para el reino de los cielos. Pero ¿quiénes son esas piezas o quiénes son esos instrumentos que Dios ha levantado? Son los líderes, ¿no? Entre ellos tenemos a los pastores y a otros líderes que Efesios 4:11 nos menciona. Amados, el Señor levantó entonces ahora en nuestro tiempo, el Señor nos está poniendo, hermanos, una persona a nuestro lado. Para que, hermanos, esa persona nos ayude, nos guíe, nos oriente para nuestra madurez espiritual. Vamos a mirar, hermanos, desde esta óptica a nuestro líder. A su líder, mire, el Señor me ha puesto. Vamos a mirar en Romanos capítulo 13, dice, el Señor ha puesto autoridades y a ellos pide el Señor también un sometimiento. Capítulo 13 de Romanos, el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que nos puede hacer, qué es lo que nos puede hacer hacer que nosotros no nos sometamos a los líderes? Quizá, hermanos, un temor. No, de repente yo me someto a él y me guía para mal. De repente esta persona a quien voy a seguirle, de repente no está preparada y me va a apartar de lo que he aprendido. Pero saben, hermanos, si nosotros confiamos en el Señor, la palabra del Señor dice que toda dádiva buena, todo don perfecto viene de lo alto. Entonces vamos a miramos a nuestros líderes aquí en la iglesia y decimos, del Señor viene Él. Él ha sido colocado por el Señor para que me ayude, para que ayude a su iglesia. Veo a mi líder en mi célula, digo, el Señor me ha puesto esa persona, porque sabe el Señor que esa persona tiene algo que impartirme, algo que compartir conmigo, algo que va a ayudar en mi formación como creyente. Usted puede mirar así. Hermanos, cuando miramos así, confiando en el Señor, que si me dice, Él es tu discipulador, ella es tu discipuladora, y lo acepto como venida del Señor, las cosas cambian. Voy a contar una experiencia, bueno, no sé si da, pero en este versículo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Hermanos, el Señor habló conmigo un día aquí en la enseñanza que nuestro pastor Obed dio sobre las autoridades. Yo estoy, representando uno de nuestros terrenos en Ventanilla, y ahí se suscitó un problema. Y el presidente de la asociación un día un poquito me trató áspero. Y yo dije, me dolió el corazón. Yo callé y con el corazón adolorido. Pero después que escuché la enseñanza, sométase todas las personas a las autoridades superiores, el Señor me ayudó. Él es mi autoridad. Él es el presidente de la asociación a donde yo pertenezco por el terreno del Señor. No, Él es mi presidente. Él es la autoridad que ha puesto
para gobernar, entonces no, tengo que aceptar. Si Él me llamó la atención, entonces así será y debo pasar rápido este dolor que hay en mi corazón. Hermanos, con este cambio de pensamiento en la obediencia a la palabra del Señor, es una persona no creyente absolutamente, y me habló, elige pues a Dios o al diablo. Yo dije, una persona no creyente me dice eso, si yo siempre he elegido al Señor. Entonces esto me dolió. Hermanos, dije, perdono y voy. En esta segunda reunión, hermanos, el cambio de pensamiento que tuve, que este señor es colocado por el Señor como presidente de la asociación, saben, todo cambió, toda la atmósfera. Cuando fui, hermanos, él verdaderamente usó su posición de autoridad en la regional de Callao, entró y habló por mí. Se presentó a la abogada y dijo, en mi distrito, señora doctora, tengo estos problemas. Y, por ejemplo, hay un señor que está haciendo problema aquí a la señora Isabel Trujillano. Ese señor tiene 3 terrenos. Por favor, yo le pido que agilice los documentos aquí en la regional. Yo quedé mirando, yo dije, verdaderamente es mi autoridad, es mi presidente. O sea, cambió, porque si yo iba, ¿cómo me va a tratar así? ¿Quién será esta persona? Y no creyente. No, la Biblia dice aquí, sométase a las autoridades, porque ellas son establecidas por Dios. Cambia, hermanos queridos, en el ámbito espiritual. Nosotros también, en nuestro trabajo de discipulado, recibimos a nuestro discipulador, recibimos a nuestro líder de la célula como nuestra autoridad, puesta por Dios, hermanos. Nos decía nuestro pastor, a veces puede ser hasta más joven que nosotras, hasta de menos experiencia. De repente puede ser, hermanos queridos, usted tiene una instrucción superior y su líder de repente no tiene ni primaria. Pero usted va a recibirlo como venido del Señor y las cosas van a cambiar. Sométase, dice toda persona, a las autoridades superiores, en este caso a nuestra autoridad espiritual, ¿no? Partimos de nuestro pastor, luego partimos, hermanos, a nuestros líderes de la célula, luego partimos a nuestro discipulador. Y va, hermanos, va a tener un resultado maravilloso. Proverbios capítulo 21, para que usted diga, no vaya a ser que este líder de repente me desvíe, mejor no me confío bien. Si usted confía plenamente en el Señor, lo recibe como venido del Señor a esa autoridad que Dios le está colocando sobre usted, mire lo que dice en Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. ¿Puede usted terminar de leer conmigo? A todo lo que quiere lo inclina. Hermanos, nuestro líder, la persona que Dios nos ha puesto, nos ha designado, hermanos, estará guiado por el Señor. En este caso, ¿no? En el ámbito secular, este caballero llegó a ser mi autoridad. Yo lo recibí y a pesar que no es creyente, que nada tiene que ver con la palabra del Señor, él ocupó su lugar de autoridad, habló por mí, defendió mi asunto. Hermanos, esto mismo sucederá en el ámbito espiritual. Si nosotros aceptamos a nuestro líder, a los líderes de la iglesia, hermanos queridos, como venido del Señor, y nos sometemos, nos sujetamos a ellos, hermanos, con tranquilidad. El Señor, hermanos, va a guiar su corazón. El Señor va a orientar. Usted descanse en el Señor. Usted diga, gracias, Señor, este líder es venido de ti. Señor, voy a someterme, Señor. Y este líder dice que su corazón está, hermanos queridos, ante el Señor. Así como los repartimientos de las aguas están dirigidas por el Señor, el corazón de nuestro líder va a estar orientado por el Señor.
usted puede descansar, usted puede tranquilizarse, que su líder está bajo el control del Señor. El corazón de su líder está, por amor a usted, está bajo el control del Señor. Segundo nivel que, hermanos, dice es en nuestro discipulado, amados, es la buena actitud. Hermanos, nosotros necesitamos, mire, si hay una buena actitud, hay también entonces una mala actitud. Hay actitudes agradables de las cuales todos nosotros nos sentimos bien, pero puede haber, hermanos, actitudes, por ejemplo, imponentes, amenazadoras. Actitudes, hermano, que a mí, yo, y usted con una miradita de la persona dice, sí, debe ser así. ¿Ve? Unas actitudes negativas. Pero dice que en el discipulado, hermanos, necesitamos tener, ¿qué cosa? Una buena actitud. Debemos disponernos a la obediencia. Debemos disponernos al trabajo. Debemos disponernos, hermanos, a ser manejables. Cuando nosotros miramos, hermanos, personas que han sido de una actitud, hermanos, manejables, han llegado a la mano del Señor pequeños y luego han crecido grandemente. Tenemos, por ejemplo, a Felipe. En Hechos capítulo 6 encontramos a Felipe con una disposición buena, con una actitud muy buena de servir. Los apóstoles vieron, hermanos, que ellos necesitaban del tiempo para meditar en la palabra del Señor, para la oración, y vieron una necesidad dentro de la iglesia de personas que tengan una actitud buena de servir las mesas. Entonces encontraron allí entre ellos a Felipe. Capítulo 6 dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Hermanos, ¿para qué? Para servir la mesa. Encontramos a Felipe, entonces, el encabezamiento del capítulo 6 dice, elección de 7 diáconos. Hermanos, y la palabra diácono significa servidor. O sea, ¿para qué? Para servir las mesas, para atender ahí a las viudas, servir comida. No es un trabajo, hermanos, ¿no es cierto? ¿Quién quién rápidamente dice, yo sirvo las mesas? ¿No? Entonces, Felipe se dispuso a ser ese hombre servicial. Tuvo una buena actitud de colaborar. Entonces, hermanos, Felipe hizo bonita esa obra. Pero con el correr de los años encontramos a Felipe no sirviendo mesas, sino encontramos a Felipe, hermanos, en un nivel ministerial. La palabra del Señor nos dice que el ministerio de evangelista está en el nivel de pastor, apóstol. Efesios 4:11, y encontramos a Felipe, hermanos, con ese nivel evangelista. Capítulo 8. El versículo 4 dice, pero
los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Felipe, hermanos, ya no es un servidor, ya no es un siervo. Hermanos, ahora ha crecido y es un evangelista de renombre. Es un evangelista, hermanos, que está, hermanos, moviendo ciudades. Alabado sea el Señor. ¿Y qué podemos decir de Pablo, hermanos? El comienzo de Pablo, aunque él es, hermanos, un hombre muy ilustrado, pero cuando entregó su vida al Señor, la Biblia dice que todos los que entregamos nuestra vida al Señor somos nuevas criaturas, ¿verdad, hermanos? Y Pablo, hermanos, necesitó que alguien lo integre a la iglesia. Y ese hombre que lo integró a la iglesia, ¿cómo se llama, hermanos? Bernabé. Porque como Saulo era, hermanos, un hombre perseguidor de la iglesia fácil no aceptó como miembro de la iglesia. Entonces Bernabé fue, hermanos, y integró a la iglesia. La palabra del Señor nos dice que una vez que Bernabé llevó, hermanos, a Jerusalén, presentó a los hermanos, contó su testimonio, contó, hermanos, el trabajo de evangelismo que él estaba haciendo, y los hermanos de la iglesia aceptaron, porque Bernabé, hermanos, llevó a Pablo. Ahora, ¿será que, hermanos, Bernabé fue y entró ya a liderar? No. Es probable, hermanos, que quien ahí lideraba era Bernabé. ¿Y Pablo qué haría? La Biblia nos dice que conjuntamente con Bernabé, él salía y entraba en el templo. Entraba y salía en Jerusalén con los hermanos. Y entre ellos entonces Pablo haría las tareas primarias. Bernabé sería ahí el líder y Saulo sería el discípulo. Saulo sería el aprendiz. Saulo sería el que ayudaría a Bernabé. Pero también hizo la tarea, hermanos, que luego hasta la forma como viene el orden de los nombres, primero nos dice Bernabé y Saulo, pero luego en las Escrituras cuando dice Pablo y Bernabé, quiere decir que primero Bernabé era líder e importante, pero luego Pablo pasa a ser líder y sobresaliente hombre de las Escrituras. Amados, Pablo y tantas otras personas mostraron su buena actitud y el Señor dijo así: tengo algo más grande para ti. Vamos a ser manejables, vamos a entrar, hermanos, a lo que llamamos nosotros los primeros pasos. Mateo capítulo 25 es una palabra preciosa, hermanos, cuando el Señor dice, Mateo capítulo 24, al siervo trabajador, ahí encontramos una palabra muy elocuente cuando dice, capítulo 24, el versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es, pues, ese siervo? Hermanos, es aquel siervo, hermanos queridos, que tiene una buena actitud, que está dispuesto a ¿qué, hermanos? A ser fiel en lo poquito. Y yo creo que, hermanos, nosotros con alegría podemos escuchar estas palabras de Mateo 25, 21.
Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿qué dice? Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a, hermanos, ahora, vamos a ser discípulos. Pero el Señor, si en ese poquito somos fieles, vamos a buscar a nuestro discipulador, conforme nos está diciendo nuestro pastor. Vamos a unirnos con nuestro discipulador. Hermanos, de aquí a poco el Señor va a decir: tengo cosa más grande para ti. Alabado sea el Señor. Usted, quién sabe, hermano, hoy va a ser como Pablo al lado de Bernabé. Y quién sabe, usted pasa a Bernabé, usted será una persona que lleve, hermanos queridos, más allá de nuestras fronteras la palabra del Señor. Vamos a la sujeción o la sumisión, hermanos queridos, también dice que requiere una transparencia total. Esto es el tercer nivel. Primero es la obediencia completa, segunda la buena actitud, ahora tercero la transparencia total. ¿Puede usted repetir? ¿Qué requiere, hermanos, el discipulado? Transparencia total. Primera de Timoteo 3:8. Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 8. Está entre los requisitos de los diáconos, dice, si usted encontró, puede leer conmigo: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Vamos a subrayar la palabrita sin doblez. ¿Qué cosa, hermanos? Sin doblez. Vamos a ser, hermanos, transparentes. Esto no lo hemos practicado. ¿Sabe, hermanos? Cuando tenemos algún descontento, por decir, ya, vamos a hacer esto. Yo estoy descontento, no, yo no participo. Busca a otra persona y le dice: ¿tú estás de acuerdo con eso? Ay, ora de Dios si la persona te dice: yo sí estoy de acuerdo. Y si le dice: no estoy de acuerdo, ya son dos. Y quién sabe, a otro más le comenta: ¿tú estás de acuerdo con lo que están diciendo? No sé, a mí tampoco me agrada. Ya son tres. Hermanos, la primera persona que debe saber este descontento que usted está sintiendo o que no quiere, no está aceptando de corazón, ahí está, su voluntad es otra. La primera persona que debe saber es la persona, su discipuladora o su discipulador. Pero si no es así, hermanos queridos, no va a funcionar nuestro discipulado. Hasta aquí hemos caminado así, ¿no es cierto? A quien sea, con quien sea hemos conversado. Pero hoy, bonito, el Señor nos está bendiciendo para que una persona nos ayude. No es que mi voluntad no quiere someterse, y eso va a haber, hermanos. Porque nuestra voluntad, hermanos, es la que tiene mucha dificultad para someterse. El propio Señor Jesucristo nos enseñó con el ejemplo cuando oró al Padre y dijo: hágase tu voluntad. Hermanos, vamos, hermanos queridos, entonces, sin doblez quiere decir que yo estoy ahí escuchando. Escuchen, miren, yo estoy escuchando y digo: ¿estás de acuerdo? Sí. Con su cabecita dice: ajá. Pero acá adentro, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Eso se llama doblez. Usted dice con su cabecita: sí. ¿Y el corazón qué dice? Doble. Y requisito para ser líder de la iglesia es no tener doblez.
sin doblez. Ahora, ¿qué sucede si yo estoy en desacuerdo? Uy, pero a mí no me está gustando eso, mi voluntad. Un ejemplo, nuestro pastor Carlos Fernández en el año 95 fue a Cajamarca y volvió y dijo, la juventud va a hacer su retiro en Cajamarca. ¿Cajamarca? Creo que Pastor Obed era el presidente de la juventud, dice, y vino Isabel, mi papá dice, vamos a Cajamarca, pero si no hay allá una iglesia, no hay todavía una obra, ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué hacer? Nuestro líder dice, ¿a dónde? Cajamarca. Y fuimos a la oración, al sótano, una vigilia, sábado en la noche. Esa noche, hermanos, el Señor habló en una visión. El Señor mostró lo que es Cajamarca, un cielo azulino, azulino, azulino y unas nubecitas preciosas como algodón. Y luego otra persona escuchó como que caía una lluvia torrencial. Acá no hay lluvia torrencial. Y a las 5 de la mañana, ¿quién quería salir del sótano? Parecíamos ebrios, agarrándose y cantando Italamies, Italamies y Cajamarca en nuestro corazón. Cuando llegamos a Cajamarca, en obediencia, nuestra voluntad dice, ¿a qué vamos a ir? Pero nuestro líder dice, vamos allá. Mejor vamos al sótano para que el Señor, a ver, también a nosotros nos dé ese mismo espíritu de nuestro líder. Tuvo compasión el Señor y colocó ese mismo deseo. Llegamos a Cajamarca, más o menos cuando 5, 6 de la mañana, hermanos, abrimos la ventana, los que no conocíamos Cajamarca, un grito de júbilo. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Era un amanecer bellísimo, cielo precioso. Las nubes parecían verdaderamente algodón ahí colgaditos. Y nosotros dijimos la visión que mostró en el sótano en la oración. Si usted tiene dificultad para ser transparente, para ser sumiso a su líder, es cuestión de orar al Señor. Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Si quieres, Señor, esta copa amarga, Señor, pásalo, pero si no es tu voluntad, déjalo allí. Y el Señor que oró, el Señor que aprendió esa sujeción al Padre, Él está con nosotros, Él está en su corazón. Él nos va a ayudar cuando se nos hace difícil la sujeción, la obediencia. Él va a producir en nosotros el deseo, el querer de obedecer. Pero vamos a ser transparentes sin doblez. Y si tenemos ese problema, ahí está nuestro líder. Yo estoy sufriendo, no sé qué, yo no quiero someterme, ayúdame por favor. Y el Señor vendrá como vino a nosotros, con una manifestación sobrenatural para ayudarnos y hasta el día de hoy podemos dar gloria al Señor que ahí nació una obra del Señor. Cuarto nivel es la lealtad absoluta. Hermanos, el discipulado requiere ¿qué cosa de nosotros? Lealtad. ¿Qué cosa es lealtad? Dice aquí, es la fidelidad, fiel en el trato o desempeño de un cargo, ser constantes en sus afectos. La fidelidad, hermanos queridos, es imprescindible en nuestro discipulado. Filipenses capítulo 2, el versículo 12. Filipenses capítulo 2, el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, como dice el apóstol Pablo, nosotros debemos desarrollar, hermanos, esta lealtad, esta fidelidad, no solamente en la presencia de nuestros líderes,
sino en su ausencia mucho más. Pablo dice a la iglesia de Filipenses, ustedes siempre han obedecido, pero como en mi presencia solamente no, sino aún en mi ausencia. Hermanos, no siempre nuestros líderes están al lado, pero yo recuerdo para ilustrar esto, hermanos. Bueno, recuerdo y he escuchado también personas, hermanos, que si el líder está mirando, están trabajando. Líder se ausenta, hermanos, que el Señor nos ayude. Tenemos que, como esta tarde nuestra hermana mencionaba, nuestro trabajo debemos hacerlo como para el Señor. El apóstol Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Vamos, hermanos queridos, nuestra obediencia, nuestra sujeción a nuestro líder, hermanos queridos, cuando en su ausencia también, ¿ya? Quinto nivel, hermanos. Dice, esta partecita es más fácil, hermanos, si nosotros hemos aprendido, nos hemos ejercitado en la obediencia completa, ¿no? Obedeced a vuestros pastores, a vuestras autoridades. Hemos aprendido a tener una buena actitud, tener un espíritu de servicio, de siervo, ¿cierto? Hemos aprendido a ser transparentes, a no tener doblez y ser leales, sea en la presencia o en la ausencia de nuestros líderes. Hermanos, esta última parte, hermanos, casi va a ser bien sencillo. ¿Qué cosa es? Este quinto nivel dice, elija pensar como su líder piensa. ¿Qué cosa dice, hermanos? Elija pensar como su líder piensa. Ay, ahí no, hermana, así no debe ser. Sí, así debe ser. ¿Quién dice eso? Vamos a leer la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, 1 y 2. Si usted tiene la palabra, lea por favor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué dice? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo está diciendo, por tanto, si hay alguna consolación, si hay algo de consuelo, ustedes saben dar. Ustedes, bueno, ahí dice, alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Amados, esto va a hacer el Señor en nosotros. ¿Por qué, hermanos, nosotros de por sí ya somos raza, hermanos queridos, desde Adán viene y queremos nosotros ser independientes, difícil de someternos. Y el Señor sabe que en el sometimiento y la sujeción está la bendición. Entonces el Señor nos dice, mira, si tu líder está pensando así, es aconsejable, dice Pablo, que todos se pongan de acuerdo a pensar la misma cosa. Alabado sea el Señor. Y dice Pablo, oh, yo me voy a sentir feliz con eso. Nuestros líderes, cuando nosotros, hermanos, nos unimos al proyecto, nos unimos a los planes que ellos están teniendo,
Hermanos queridos, de repente ellos no nos van a decir estoy contento, pero puede usted estar seguro a través de la palabra del Señor, en lo más profundo de su corazón, ellos se van a sentir felices porque usted está eligiendo pensar, ponerse en unidad con Él en los proyectos del Señor. Segundo, vamos a mirar capítulo 3, el versículo 16, Filipenses 3:16. Pero en aquello a que hemos llegado, puede usted terminar de leer si tiene el texto, sigamos, ¿qué dice? Una misma regla. ¿Qué más? Sintamos una misma cosa. ¿Cómo es la regla? ¿Cómo es la regla? ¿Cómo es la regla? Y dice que sí, hermanos, sigamos la misma regla de nuestro líder. Sintamos la misma cosa. El Señor Jesús dijo así. Hubo también este sentir en el corazón del Señor Jesús. Y que haya también el mismo sentir de la cabeza en su iglesia. Hermanos, Dios ha constituido líderes. Amén. Son venidos, son dádivas del Señor. Son dones del Señor, nuestros líderes espirituales. Dios ha constituido, Él ha levantado. Jeremías 3:17 dice, según su corazón Él ha levantado, para que estos líderes nos apacienten con sabiduría y con inteligencia. El Señor dice, hermanos, que el corazón del rey está en su mano, está como el agua así. Él está dirigiendo, hermanos. Entonces ellos no están mal orientados, ellos están bien dirigidos. Entonces, hermanos, vale la pena pensar como ellos están pensando, como está pensando nuestro líder o como está pensando nuestro líder general. Hermanos, un poquito más. De repente no nos convencemos todavía. Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. Podemos leer. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Qué cosa dice finalmente? Sed, ¿cómo? Todos de un mismo sentir. Hermanos, ¿cómo dice? No, pero yo estoy, mire, así decimos, ¿no? Yo siento que así no debe ser. Eso es nuestro ego no rescatado. Eso es nuestra personalidad fuerte, que todavía no ha muerto en la cruz del Calvario. Estamos todavía vivos y decimos, yo siento, pero mi líder siente así, él siente así, pero yo siento así. Y la palabra del Señor esta noche viene a mi encuentro y me dice, piensa como tu líder está pensando, siente como tu líder está sintiendo, sigan una misma regla. Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 10. El apóstol Pablo ruega, suplica, ¿qué dice? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, Pablo dice eso porque existe esa unidad, ¿sí o no, hermanos? Pablo dice, hermanos, esto inspirado por el Espíritu Santo porque hay posibilidad de un mismo pensamiento y de un mismo sentimiento. Alabado sea el Señor. Así, hermanos, la iglesia primitiva dice, unánimes eran.
persistían en la doctrina de los apóstoles. Amados, es nuestra oportunidad para YATMIP, para la Iglesia Asamblea de Dios Misionera del Perú, es nuestra oportunidad ahora. Si hermanos queridos, esta cosa, esta cohesión, hermanos queridos, es la base, hermanos, para crecer, pero en ella, hermanos, se requiere la sujeción, la sumisión a nuestro líder. Entonces, pongámonos en la mano del Señor. Señor, Señor, pon este sentir en mi corazón. Filipenses dice, Dios va a poner ese sentimiento en tu corazón. El querer hacer, Dios va a poner en tu corazón. El Señor dice, en esta batalla de la sujeción, de la sumisión, que es un poquito difícil, el Señor nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Es difícil, hermanos, es difícil, pero no es imposible. Yo creo que el Señor diría, lo que es imposible para ti, es posible para mí. Hermanos, Lucas capítulo 14, 33. El Señor, hermanos, habló a sus discípulos, le dijo, mire, el discipulado tiene un costo. El discipulado tiene un costo. En el discipulado, como hemos visto, se requiere, ¿qué cosa? Una obediencia completa, una buena actitud, una transparencia, lealtad. Esto, hermanos, solo es posible. Mire, hermano, solo esto es posible cuando, versículo 33, puede usted leer conmigo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué cosa necesitamos, hermanos, renunciar allí? Nuestra voluntad personal. Es la más difícil. Hermano, ya dejé el licor, ya dejé el baile, ya dejé la música, ya dejé no sé qué más. Ya todo dejé, Señor. Pero allí está nuestro carácter, nuestra voluntad está bien paradita, está intocable. Y esta noche dice, así no puedes entrar al discipulado. Renuncia ese ego que está tan fuerte dentro de ti. Renuncia. ¿Y cómo vamos a hacer? Hermanos, ese ego pertenece, hermanos, a nuestra naturaleza caída. Y esa naturaleza caída, hermanos queridos, solo puede, hermanos queridos, someterse al Señor a través de un nuevo nacimiento, de la regeneración, a través de la crucifixión en la cruz. Alabado sea el Señor. Y es posible. La persona que nació de nuevo es regenerada, es, hermanos, crucificada en la cruz del Calvario, es manejable. La persona, hermanos, es manejable. Va a decir, a mí no me está gustando eso, pero Efesios 5:21 hemos leído, por temor al Señor. Sí, Señor, por amor a ti y por mi temor a ti, Señor, lo voy a hacer. Hermanos, de esta manera, la iglesia, hermanos, esta iglesia, aquí el Señor nos está preparando para cosas mayores. Hermanos, dentro de poco tiempo, nuestro trabajo de discipulado, hermanos queridos, dará gozo a nuestros líderes, quienes nos están, hermanos, instruyendo, nos están llevando, hermanos, a este trabajo maravilloso. Bendito sea el Señor. Esta noche, hermanos, podríamos decir, Señor, no puedo yo decir, Señor, no a esta invitación de Jesús. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Yo quiero ser su discípula. ¿Usted quiere ser su discípulo? Entonces esta noche entréguelo al Señor. Esa voluntad suya, ese ego suyo. Y si tal vez esa doblez, una persona que adentro lo que el líder dice y adentro está diciendo, no me parece, no creo, esa entrégalo al Señor. Pongámonos en pie y vamos a hacer una oración al Señor.
Maravilloso Señor nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias, Señor, al llevarnos, Padre querido, a la comprensión, Señor, en esta noche, lo que requiere, Señor, nuestro trabajo de discipulado, Señor. Gracias, Señor, porque solo tú puedes darnos, Señor, esa voluntad, Señor, que obedezca completamente, Señor. Que sea, Señor querido, que tengamos una buena actitud, Señor, para el servicio. Que tengamos transparencia, Señor, y seamos leales, Señor. Y que pensemos, Señor, o sintamos como nuestro líder está sintiendo, como Él está pensando, como Él está planificando. Señor, solo tú, Señor, puedes producir, Señor, en nuestro ser. En esta noche, Señor, como iglesia, Señor, te traemos, Padre Santo, Señor, esa persona interior a ti, Señor, para que tú, Señor amado, aleluya, hagas, Señor mío, de nosotros, Señor, dóciles, Señor, para seguir, Señor amado, este maravilloso discipulado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.